Hola, buenas tardes, es un gusto poderles saludar. Mi nombre es Eduardo Giovanni García Agustín, estudiante de la séptima corte aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente estudiando en el programa académico de desarrollo de profesionalización docente PADEP. Y es un gusto ser parte de esta institución madre, dijéramos, de toda la ciudad de Guatemala. Desde este lugar hasta donde puedan vernos, yo espero que esto pueda ser muy funcional y productivo. En este momento voy a narrar una clase de comunicación y lenguaje y para ello quisiera iniciar. Bien, iniciamos entonces con la fecha. Para hoy estamos lunes 14 de septiembre del año 2020 y por acá tenemos la fecha. Vamos a desarrollar un fácil, muy sencillo y muy visto muchas veces en las escuelas. Y por qué no decirlo, por acá está el tema a desarrollar. El tema para esta tarde se llama el cuento. Bien, por acá tenemos el cuento. Dice, quiero hacer énfasis también que en el desarrollo de la clase voy a usar técnicas. Tenemos 5 técnicas a desarrollar en esta oportunidad. Esperamos sean funcionales allá en sus hogares. Bien, dice que el cuento es un relato breve que se transmite de forma oral o escrita, narra hechos reales o imaginarios y transcurren durante periodos cortos o largos. También dice que en los cuentos hay un personaje principal que es el protagonista. Junto a él aparecen otros personajes que ayudan al protagonista a conseguir lo que quiere. Aparte de que tiene nudo, desarrollo, desenlace y conclusión, el cuento tiene un personaje muy principal y ese personaje principal es el protagonista de todo el cuento. Bien, en Guatemala tenemos muchos cuentos. ¿Qué cuentos conocen ustedes? Bien, muchos cuentos. A ver, podemos mencionar el cuento de La Llorona, el Somberón, la Ciguanaba, el cuento del Popol Vuh, como es la historia de la creación del hombre, la creación del ser humano. Bien, muchos cuentos que hay en Guatemala. Guatemala es un país muy rico en cuentos, en leyendas, en ese tipo de culturas. Guatemala se extiende, es muy reconocido a nivel mundial por su tipo de literatura. Bien, vamos a narrar un cuento en esta oportunidad y para esto voy a hacer uso del ataché mágico. Por acá tengo unas estrategias o técnicas a trabajar. Por acá tengo mi ataché mágico y voy a desprenderlo. Dice, bien, por acá ven, esta técnica muy bonita. Si pueden ver, también tenemos esta otra parte, esta es la parte de atrás, y al abrirlo nos queda así. No traigo más que un cuento. Este se llama mi ataché mágico. Bien, voy a narrar este cuento y dice, los cochinitos dormilones ya están en la cama. Muchos besitos le dio su mamá y contentitos todos con pijama, dentro de un rato los 3 roncarán. Uno soñaba que era rey. Oiga, ¿qué hacía el cuento? ¿Qué hacían los cochinitos? Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel y su gran ministro hizo traer 500 pasteles nomás para él. Otro soñaba que en el mar en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos le dio su mamá, calientitos los 3 con pijama, dentro de un rato los 3 roncarán. Bien, podemos entonces encontrar aquí el cuento de los cochinitos, dormilones. Bien, todo cuento tiene otra frase más. Vamos a aterrizar un momento, dejamos esta técnica por este momento, por acá, de momento por acá, y vamos a ir a esta otra parte. La técnica dice la narración y la descripción. Nosotros narramos, yo narré un cuento, ahora voy a describir. En la descripción voy a describir al personaje, de quién se trataba el cuento. Bien, si pudiéramos escuchar el cuento detenidamente, el cuento tiene un personaje principal. ¿Quién es el personaje principal en el cuento? Lógicamente, son los cochinitos dormilones. Bien, empezamos a describir. ¿Cómo son los cochinitos? A ver, ¿cuál es el sonido de un cochinito? Hoy. Bien, exacto. Es el sonido de un cochinito. La mamá lo llama, el cochinito va a dormir. La mamá lo llama, el cochinito va a dormir. El cochinito viene a comer. El cochinito camina junto a la mamá. ¿Qué más? El cochinito es gordito.
¿Qué más? El cochinito también se come. ¿Qué comemos del cochinito? Chicharrones, carnitas. ¿Cómo los comemos? Acompañados de un chilmolito, con frijolitos, etcétera. Muchas formas de comer un cochinito, un marranito o un cerdito, como nosotros le podamos entender o llamarle. Bien, así es un cochinito. Lo estamos describiendo, pero queremos describirlo ahora de acuerdo al tema, de acuerdo al tema. ¿Cómo era el cochinito? Bien, tenemos entonces esta técnica, dice la narración y la descripción. Narramos el cuento y describimos. ¿Cómo describimos a los personajes? Volvemos otra vez a esta parte. ¿Cómo describimos a los personajes? Los describimos como los cochinitos calientitos y dormiditos con pijama en la cama. Cada cochinito, dice el cuento, estaba soñando. ¿Qué soñó el primero? El primero soñó que era un rey. ¿Qué soñó el segundo? El segundo soñó que estaba en el mar. Al primero le dieron muchos pasteles a comer. Y al segundo, el que soñó que estaba en el mar, ¿qué pasó? Que estaba remando y remando con su barca y seguidamente, dice, se cayó de la cama. Bien, de esa manera entonces entendemos el cuento. Y así como estamos narrando como estamos describiendo también podemos describir muchos cuentos más. Bien, vamos a dejar una fase de ejercitación. Bien, ¿qué sabían ustedes del cuento? Ahora tenemos ya esta parte del cuento, vimos conocimientos previos, las leyendas de Guatemala, todo lo demás, el desarrollo. Ahora pasamos a esta fase de ejercitación, otro tipo de cuentos. Estos cuentos se llaman cuentos graficados. Aquí vamos a conocer lo que es comprensión lectora y una habilidad para leer cuentos. Dice mi lecturita de figuritas, pero en sí, esta técnica se llama cuentos graficados. Ahora dice, tengo un cuento muy pequeño y sencillo. El cuento no está todo escrito, sino tiene algunas imágenes que nosotros le vamos a dar sentido al cuento a través de las imágenes. Por ejemplo, dice aquí, caminando por él. ¿Qué vemos? Vemos un paisaje. Pero al final le damos un nombre, un bosque. Caminando por el bosque, ¿qué animalito tiene las orejitas paradas? Un burro, correcto. A un burro me encontré y me dijo que vemos una montaña, pero vemos un cielo. Que el cielo pronto ¿qué vemos por acá? Lluvia. Su lluvia dejaría caer. Los pajaritos, al escucharlo, pronto a su nido volaron. En cambio, las flores, aquí tenemos flores, a bailar se dieron. Entonces, de inmediato, a mi casita volví. Y, entrando muy contenta a mi cama, me fui. Y todos fuimos muy felices. Bien, este es un ejercicio para poner en casa. Podemos crear nuestros propios cuentos con figuras, graficarlos. Y no hay necesidad de escribir todo, sino solamente conectarlos con palabras. Con palabras y luego buscar imágenes que se adhieran al cuento, imágenes que se relacionen para poder formar nuestro propio cuento. Bien, una tarea tenemos. La tarea entonces consistirá en poder elaborar nuestros cuentos graficados. No vamos a trabajar cuentos así, todos escritos, no, con gráficas. Bien, para ello entonces quiero mencionar que por acá tenemos mi libro de cuentos graficados. Aquí tenemos una serie de cuentos. Este libro está diseñado para trabajar con alumnos y motivarlos a despertar ese interés por seguir estudiando. Dice el cuento de los bichos. Este es el cuento del gusanito. Tiene patitas, pero no tiene manos. Este es el cuento de la serpiente. Tiene rayas y no es cebra. Este es el cuento de las hormigas. Tienen patas y una gran barriga. Bien, este es uno de mis cuentos por acá y quedará como tarea para usted en casita, que pueda trabajar en esta época de pandemia, en esta época en que estamos en casa, salvaguardando la vida, poder trabajar cuentos para que el niño pueda mejorar su comprensión lectora, pueda mejorar su léxico al leer, pueda mejorar ortocaligrafía. Bien, tenemos también
Otra técnica a desarrollar se llama mi amigo el orito. Pero dice el periquito parlanchín, así se llama, vemos un periquito. ¿Qué hay aquí? En esta cajita podemos meter también en el cuento, podemos jugar a encontrar palabras, palabras con acento, podemos trabajar palabras con acento. Prácticamente aquí, en este cuento que vemos, yo trabajé palabras acentuadas. Empecé a buscar todas las palabras, a subrayarlas y luego las escribí en esta parte y ahora aquí me aparece ya un grupo de palabras acentuadas. Podemos jugar también a buscar palabras de 2 sílabas. Por ejemplo, tenemos aquí una palabra de 2 sílabas y dice breve. La palabra breve es una palabra de 2 sílabas. Bien, en el periquito parlanchín también podemos hacer esto, crear nuestro propio material, hacer figuritas y poder ilustrarlas como estas. Miren, por ejemplo, dice pato. Aquí tengo pato. En el cuento no aparecía pato, pero de repente yo quiero subrayar palabras trisílabas. Cochinito, esdrújulas, cochinito. Puedo venir, escribir esta palabra en una tarjetita y buscar una figurita con un cerdito o un cochinito y luego así crear mis palabras. Monosílabas, bisílabas, trisílabas o esdrújulas. Así de esa manera entonces podemos trabajar. Como ejercitación teníamos este cuento, como tarea crear nuestro propio libro de cuentos graficados y así haremos una Guatemala mejor. Muchas gracias por su atención. Desde esta parte, como estudiante en la Universidad de San Carlos, deseamos que todos nuestros niños a nivel nacional puedan despertar ese interés por la lectura y máxime en cuentos. Es la mejor manera para poder entretenerlos, para poder leer, para poder crear. Deseamos como estudiantes sancarlistas crear una sociedad pensante, propositiva, capaz de desempeñarse y desenvolverse ante las competencias que ofrece la sociedad actual. Ha sido un gusto saludarles, su servidor Giovanni García, desde la ciudad de Malacatán. Mucho gusto.